tal, queridos y mi amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Simichat. Recuerden que estamos transmitiendo totalmente en vivo, aún a pesar de la cuarentena. Yo soy el psicólogo Luis García, soy psicólogo del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales, donde brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Así que, como siempre les he dicho, no hay pretextos para no atenderse. Si ahorita pues todos están en la casa y le da pena hablar, o lo están escuchando, bueno, pues nos pueden mandar un correo electrónico, o si pues ya el correo electrónico ya no está tan de moda, ya no lo usa tanto, pues también podemos darle una breve asesoría vía chat a través de nuestra página de internet serfelizsisepuede.com.mx es el correo, o serfelizsisepuede.com.mx es nuestra página también, y ahí nos pueden contactar y mandar también todas sus dudas, todas sus preguntas. Y pues bueno, hoy nos acompaña la psicóloga especialista en adultos mayores, Tania Torres Vargas. Tania, muchísimas gracias por haber aceptado el enlace. Te saludo y te abrazo desde acá. ¿Cómo estás? Hola Luis, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que ya nos están escuchando, que ya veo que están por acá conectadas. Pues pasándola un poquito pues mejor, ¿no? Hay que ir encontrando la mejor forma de vivir esta etapa. Esperemos que sea ya temporal, que ya pronto se acabe, y pues pasándola de lo mejor que se pueda. Pues tratando de sobrellevarla, ¿no? Así y pues es. Creo que una población que se puede ver más afectada, justo apenas antes de bajar al programa, Tania estaba atendiendo a una persona de 79 años, pues ya muy desesperada, muy ansiosa, sin poder salir desde hace 2 meses. A mi mami también, a quien le mando un saludo, ya lleva 3 también sin salir, no la dejamos ni ir a la tienda, y pues generan síntomas de ansiedad. Bueno, hay varios retos emocionales de los cuales nos vas a estar hablando, ¿no? Efectivamente, sí, es complicado, vaya, si a nosotros que de repente, bueno, yo sigo trabajando, por lo que veo tú también, a lo mejor de maneras alternadas, pero el hecho de salir de casa y a lo mejor de regresar te ayuda a distraerte un poquito. Sin duda andamos con temor por la calle y con los mayores cuidados que se pueda, pero nos ayuda a podernos distraer, cosa que en este caso nuestros adultos mayores que están en casa pues no tienen a lo mejor esa oportunidad de distracción. Entonces es por eso que pues te agradezco mucho el haberme invitado y que hayamos pensado en este tema, porque Así la verdad es. les va a ayudar muchísimo a todos los que nos escuchan. Y es una población que a veces descuidamos, ¿no? Sobre todo como estamos ahorita con el tema económico y demás, a lo mejor estamos dejando de lado a nuestros adultos mayores. Pero ¿qué te parece, Tania, si antes de continuar les doy también nuestro querido Simitel? Es el 800-911-6666. Nosotros como psicólogos somos la opción número 3, pero recuerden que también hay asesoría médica en la opción número 5, asesoría nutricional en la 4, también hay asesoría de nuestros productos, análisis y estudios en la opción número 2, la voz del Dr. Simi en la opción número 9. Nada más que ahorita déjenme les comento, queridos siminautas, tienen que ser un poquito más pacientes, porque pues por este tema del contexto de salud que estamos viviendo, pues hay menos agentes telefónicos, entonces bueno, se tardarán un poquito en responder. Tengan mucha paciencia, también hay que ser pues un tanto empáticos con todos y considerar pues esta situación. Si por algo pues se desesperan en llamar, pues contacten a través de las redes sociales de Farmacias de Similares, pues también se les da respuesta. Solamente ese es un poquito de paciencia. Y déjenme, queridos amigos, les leo rápidamente la semblanza curricular de la psicóloga Tania, porque de verdad cuando leían como 2 hojas, y pues ni modo, me iba a tardar todo un bloque en leerlo, toda la experiencia que tiene en cuestión de adultos mayores. Déjenles cuento que ella es egresada de la FES Zaragoza UNAM, cuenta con varios diplomados en gerontología social por el ISSSTE y la FES Zaragoza, psicoterapia breve en intervención en crisis por la misma institución, diplomado en Alzheimer y otras demencias por el Instituto Nacional de Geriatría. Está inmersa en el tema de la vejez y el envejecimiento desde el 2007. Ha colaborado en consultorios geriátricos en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ha participado también como colaboradora en el Programa Nacional Gerontológico con Perspectiva de Derechos Humanos y también fue asesora de la Dirección General del INAPAM. Actualmente labora en la Fundación Mere Pesado, atendiendo a personas adultas mayores. Pues bueno, ya se dan cuenta, queridos amigos, y esto fue el resumen, pues si lo había leído todo, te digo, nos llevamos todo el bloque de toda esta vasta experiencia que tienen adultos mayores, y por eso es que estamos de manteles largos, Tania, por tu gran experiencia en este tema. Muchas gracias, Luis.
Oye, sí, caray, mira, te cuento rápido, desde el 2007 ando en este tema. Efectivamente se llega a descuidar a los adultos mayores porque se tiene todavía la creencia de que llegar a la vejez es llegar, pues efectivamente a la última etapa de nuestra vida, pero no debemos dejar de funcionar y sobre todo los adultos mayores deben empoderarse y vivir lo mejor posible. Así es. Oye, pues vamos a adentrarnos en el tema sobre pues todas estas dificultades emocionales que pueden estar enfrentando nuestros adultos mayores con este tema de la contingencia y la cuarentena. Tú, con toda la experiencia que has tenido, o los pacientes que has atendido, o lo que has observado, lo que se ha leído, que realmente creo que la literatura es poca acerca de este tema de las contingencias y la cuarentena, ¿a qué retos emocionales se están enfrentando más los adultos mayores? Sí, sin duda es una etapa que estamos viviendo nueva a nivel mundial, ¿no? Se habían presentado otro tipo de enfermedades, pero no como esta, tan delicada, tan importante, que ha llegado realmente a incidir en la vida de todos, sin importar la edad. Ahora, me comentas, ¿a qué retos emocionales se enfrentan los adultos mayores? Principalmente a que en la contingencia y con todo este confinamiento, pues se cortan las actividades a las que ellos estaban acostumbradas, ya sea salir con amistades o visitar algún cierto grupo de ayuda, participar activamente en un centro religioso, acudir diariamente al mercado como parte de las actividades de la vida diaria. Si tienen algún trabajo, ya sea voluntario o remunerado, pues por este tiempo probablemente no estén asistiendo a trabajar. Entonces, tanto se ve afectado de la manera económica como también de la manera social. Sin mencionar que muchas personas, al trabajar en el mercado informal, pues están quedando sin ese ingreso que habían tenido hasta antes de iniciar esta emergencia sanitaria. Si hacemos un conjunto de todas estas situaciones, pues sin duda los adultos mayores deben estar pasándola mal. Aparte, en la adultez mayor tiene mucho que ver que socialicemos. Si nosotros empezamos a aislar a los adultos mayores, entonces podemos incrementar su deterioro cognitivo, su deterioro físico. Entonces, esta etapa de confinamiento sí les está dejando pues ciertas cicatrices emocionales. Oye, Tania, ¿crees que se asemeje un poco con el tema de la jubilación? Por ejemplo, he escuchado muchas personas que llegan a la jubilación y entran en depresión o sentimiento de inutilidad, o pues ya no tener las actividades cotidianas. ¿Se asemejará un poquito o serían cuestiones totalmente diferentes? Se puede asemejar, sí, porque dejas de realizar lo que has hecho durante mucho tiempo. En este caso, cuando llegas a la jubilación, a pesar de que jubilación viene de júbilo y tendría que ser algo que tienes que disfrutar, porque finalmente ya trabajaste toda tu vida, llega un momento en el que ya puedes disfrutar y hacer cosas que antes no tenías el tiempo suficiente, pero llega el momento en el que, una persona que se dedicó a trabajar toda su vida, 40 años en el mercado laboral, y de repente se jubila, tiene que estar en casa. Para empezar, se ha perdido durante 40 años la dinámica familiar. Les llega a pasar que se sienten como desconocidos dentro del hogar. No ocupan un espacio tanto físico como emocional en la familia. Entonces, por ello mismo se empiezan ellos a aislar y se van sintiendo inútiles, se van sintiendo que no encajan en esa red social. Y este sentimiento pues obviamente los va a llevar a generar ciertas enfermedades emocionales y físicas, biológicas también. Entonces sí podríamos nosotros hacer este comparativo en cuanto a las emociones. Obviamente sabemos que ese proceso de jubilación, y lo que más se les sugiere es que lleven a cabo algún programa antes de la jubilación, para que ellos mismos se vayan preparando y vayan armando un programa de vida, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso hacer? ¿Qué es el interés que yo tengo en hacer después de mi jubilación? En este caso, aterrizándolo a lo que es esta cuarentena, esta emergencia sanitaria, pues la mayor esperanza que se llega a tener es que es de manera temporal. Estamos viendo el radio, estamos viendo las noticias, y lo que nos dicen todo ese tipo de noticias es que, vamos fase 2, fase 3, va a llegar el momento en el que esta curva va a ir bajando, y tenemos esa esperanza de que pronto volveremos a hacer nuestras actividades básicas y de manera normal, a diferencia de lo que es la jubilación. Cuando la persona adulta mayor se jubila,
pues ya es para toda la vida. Ya si tú no armaste algún plan de vida después de la jubilación, pues entonces empezamos con ciertos trastornos. Pero en este caso es un periodo temporal que sabemos que pronto vamos a salir de ello. Y como dice bien esta metáfora, ¿no? Esto también pasará. A mí hay una frase que me encanta, Tania, que dice que la esencia del sufrimiento humano es creer permanente lo que solo es pasajero. Y afortunadamente todo puede ser pasajero y estas situaciones pues no es la diferencia. Oye, y ahorita se me viene a la mente con esto que decías de la jubilación y que pues muchos cuartan sus actividades, su rutina. También hay muchos adultos mayores que son bien activos, ¿no? Que de ellos de plano por salud mental, ya ni siquiera por el tema de una ganancia, pues siguen laboralmente activos o inmiscuyéndose en algunas otras actividades, como bien lo comentabas. ¿Tú crees que estas personas que son más activas les esté llegando a afectar más emocionalmente o en tu experiencia ha sido por igual? Tiene mucho que ver los recursos adaptativos que se tengan. En este caso, mientras más socializas, puede que tengas más recursos. Uh-huh. En el caso de las personas que son pues a lo mejor un poquito más inhibidas, más cohibidas, se les dificulta más el hecho de adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué pasa con las personas activas, socialmente hablando? Son líderes prácticamente, se la pasan en grupos de autoayuda, se la pasan gestionando algún programa, alguna ayuda para sus pares, para propios adultos mayores. Entonces, esa socialización cuando de repente se ve coartada, les dificulta mucho. Ellos te podrán aguantar 2 semanas, ¿no? Te digo, bajo la esperanza de que todo esto va a pasar. Pero ya a partir de esta tercera semana, lo que siempre hablábamos, ¿no? Bueno, un hábito se hace en 2 semanas, pero ya también a la tercera ya se te convierte en hábito sin necesidad a lo mejor de poner tu despertador o de poner tu rutina. En este caso, a partir de la tercera semana, los adultos mayores ya empiezan a generar cierto tipo de ansiedad, cierto tipo de nerviosismo, porque ya fue mucho tiempo el que ellos estuvieron sin realizar las mismas actividades que hacían día con día. Y esto obviamente los lleva a sentir cierta tristeza, podemos llegar incluso a la depresión, y si no es tratada a tiempo y si no se les empieza a estimular de manera activa. Oye, y justamente regresándonos un poquito al tema de los problemas emocionales o las afecciones emocionales que pudieran llegar a enfrentar nuestros adultos mayores, ya nos decías que puede ser estrés, puede ser ansiedad, también podría ser depresión. ¿Cómo podrían identificarlo? ¿Qué es lo que estarían sintiendo? ¿Qué es lo que estarían pensando? ¿Qué síntomas estarían viendo? Porque a veces, por increíble que se parezca, tenemos desconocimiento todavía de estos temas de salud mental y no sabemos qué nos pasa y nos asusta. O los pasamos por alto y los dejamos pasar y pueden seguir creciendo. Incluso la vez que estuvimos hablando sobre todo este tema de la cuarentena con la psicóloga Pau Galván, a quien le mando un saludo que nos está viendo, pues hablábamos que incluso después de la cuarentena, post cuarentena, permanecían síntomas de ansiedad, síntomas de depresión en algunas poblaciones, ¿no? Pero ellos, ¿qué podrían identificar o qué podrían estar sintiendo? Okay. Es muy importante. Hace poquito leía un post donde decía, cuando tú tienes gripa o estás enferma del estómago, pues vas, consultas al médico, te dan cierta incapacidad y entonces te mandan a tu casa a descansar un poco y a mejorarte de ese mal que tú tengas. ¿Y por qué cuando nosotros tenemos algún trastorno de ansiedad, algún problema depresivo, lo único que te dicen es échale ganas, ¿no? ¿Por qué no darle ese papel importante que tiene la salud mental? Si le diéramos ese papel importantísimo que tiene, pues nos evitaríamos muchos trastornos sociales, ¿no? Que andan por la calle caminando. Entonces, es muy importante esto, Luis, que comentas, porque efectivamente no solamente es durante la época del confinamiento, ¿no? Después de esto, ¿qué es lo que va a seguir? Perdón, Tania, ¿qué crees? Te voy a interrumpir porque aquí Paquito, que ya conocerás cuando vengas aquí a hacer el programa de manera presencial, porque tenemos que hacer otro, nos está mandando corte. Entonces, ¿qué te parece si volviendo nos terminas de contar? Y ustedes, queridos amigos, manden sus preguntas, aprovechen al especialista. Ya volvemos.
Bien, queridos siminautas, estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Tania Torres. Ella es psicogerontóloga, ¿verdad? Gerontóloga. Es un término que no había escuchado, ahorita nos platicas un poquito de qué se trata. Estamos hablando sobre los cuidados emocionales del adulto mayor durante la cuarentena. Justo estábamos hablando que para ellos ha sido un tanto más difícil porque se asemeja al tema de la jubilación, cuando de repente te cortan todas las actividades. Además, las redes sociales también empiezan a mermar. Hace rato que les decía que estaba platicando con una persona, le preguntaba por sus amigos y pues bueno, lamentablemente ya se han ido perdiendo también sus amigos. Entonces son retos complicados. ¿Te parece bien, Tania, si mandamos saludos que nos están llegando? Rafael Almazán, saludos hasta Barcelona desde Ciudad de México. Silvia Arenas, saludos desde León, Guanajuato hasta Barcelona, España. Anelmón, saludos. Blanquis Pérez, Blanquis, un saludo. Muchísimas gracias por vernos como siempre, saludos. Diana Estrada, gracias por vernos, excelente programa, se lo enviaré a mis tías para que conozcan cómo llevar la cuarentena con mi abuelita. Ciertamente de eso se trata, para poder nosotros apoyarlos. Angie García, ¿podrías mandarle un saludo a mi hijo? Porfa, nunca se pierde tus programas. Un saludo a mi queridísimo sobrino Yujin, te quiero mucho, Yujincito. Y bueno, pues nos estabas platicando sobre que incluso después de la cuarentena podemos nosotros seguir presentando algunos síntomas de ansiedad y depresión, y si de repente pues ya los adultos mayores habían perdido sus actividades por el tema de jubilación o la pérdida de trabajo, pues puede que no sea tan fácil recuperar nuevamente una rutina, ¿no? Efectivamente. Comentábamos que uno de los problemas más frecuentes es la disminución en su estado de ánimo, en general, y es más evidente si la persona mayor tiene un estilo de vida activo, tanto dentro como fuera del núcleo familiar. Si la persona es socialmente activa y participa en su comunidad de una manera, incluso con cierto liderazgo, su estado de ánimo se le verá mermado al verse imposibilitada de poder continuar pues con lo que hasta ahora había sido su vida normal, su día a día. Si la persona no cuenta con los recursos suficientes para poder adaptarse a este nuevo cambio, que es lo que te comentaba, con la edad estos recursos y esta estabilidad adaptativa va disminuyendo. Entonces, si tenemos pocos recursos para una adaptación a un cambio drástico, en este caso, el estado emocional puede llevar a un estado de depresión y de ansiedad, y que, bueno, si esto no tiene una ayuda correcta, difícilmente se volverá a la normalidad. Claro, también depende por cuánto tiempo se dé este confinamiento, pero finalmente, después de esta cuarentena, yo creo que nadie va a volver a ser el mismo por todo lo que hemos estado pasando. Y para un adulto mayor, el ver coartada todas sus actividades y de repente, pum, pues ya regresamos otra vez a lo mismo. A partir del 1 de junio todos volvemos como bibidibabidibú, no pasó prácticamente nada. A lo mejor para ti y para mí va a ser más fácil adaptarnos. Para las personas que ya están cansadas a lo mejor de estar en el confinamiento van a decir, ya vamos a salir, perfecto. Pero para un adulto mayor otra vez volverse a adaptar a las actividades que hacía, y que sin duda estas actividades no van a volver a ser las mismas que antes, esas cicatrices emocionales que te comentaba, si no son tratadas de manera correcta, sí nos pueden llevar a una depresión. Claro. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues lo que te comentaba, darle el papel que realmente tiene el psicólogo, darle ese papel importante. Yo recuerdo que cuando hice mi servicio social, en ese momento mi jefe me decía, es que tú te la pasas platicando con ellos. Y a mí me daba risa en ese momento porque yo decía, es que no solamente es platicarlo, sino que es escuchar a ellos, es que ellos hagan cierta catarsis, que ellos se puedan desahogar de lo que a lo mejor un médico simplemente va a decir, tienes 160 de presión, tienes el oxímetro marca tanto y tienes la glucosa en tal, ¿no? Entonces muchas veces el simple hecho de poder platicar con ellos se relajan, ellos pueden comentar y compartir alguna vivencia bonita que hayan tenido o algún mal rato también, pero que les va a servir. Claro. Entonces, darle este papel importante al psicólogo, y en todo caso, por parte de la familia, ellos que los conocen también, tienen que fijarse algún cambio en su estado de ánimo y no dudar en acudir, en este caso ya sea al médico geriatra, que él los va a remitir con el personal capacitado, o ir directamente con un psicólogo. Hoy tengo un montón de preguntas con esto que me has comentado, pero no quiero dejar pasar los saludos. Carolina Moon, hola Luis, qué gusto verte, qué gusto que me veas, Carolina, muchas gracias por seguirnos, un saludo.
Nos pregunta el Fega Flores, ¿qué tan cierto, que es lo que comentábamos un poquito, Tania, es lo que se dice que cuando la persona adulta se jubila, se muere? Bueno, esa es la idea que se tiene, incluso las personas no quieren dejar de trabajar porque tienen esa idea, ¿no? Yo quiero seguir trabajando porque si no me voy a morir. No es eso lo que pasa. Lo que pasa es de que te acostumbras a cierta rutina, te acostumbras a hacer las actividades de levantarte temprano, irte a trabajar, pasar allá la mayor parte del tiempo, regresar y a lo mejor descansar y ver a los hijos un ratito, ¿no? En caso de que haya hijos o ya en caso de que haya nietos. Eso se te hace una rutina. Y cuando esta rutina te la quitan, pues es prácticamente quedarte en el vacío de decir, híjole, ¿y ahora yo qué hago? ¿Ahora yo a qué me dedico? En las mujeres no pasa tanto porque la mujer nunca deja de estar en el hogar. Las que han trabajado y se jubilan han tenido cierta dinámica con los hijos y siempre han estado más presentes que en este caso el hombre. Y la mujer, bueno, entre que anda con las vecinas, entre que a lo mejor va a algún centro religioso, socializa más tanto en la familia como en su comunidad, cosa que el hombre no. El hombre se dedica a trabajar literalmente. Entonces, cuando este hombre se jubila y llega a un hogar donde prácticamente llega a ser un desconocido para la familia, incluso para los vecinos, pues porque siempre se ausentó para trabajar, es entonces donde él se da cuenta que sus piezas no encajan en su red social, ¿no? Y trata de buscar a lo mejor empalmar en lo que más se pudiera dar, pero la familia también está tan acostumbrada a cierta dinámica que pues a lo mejor involuntariamente le van cerrando las puertas a ese hombre que se dedicó a trabajar 40 años. Entonces, al momento de no encontrar él algo a qué dedicarse, precisamente porque no tenemos esa costumbre de hacer un plan de qué voy a hacer yo después de que deje de trabajar, pues es entonces que no llega a encontrar él su lugar, su momento. Esto puede generar cierto deterioro cognitivo que nos puede hacer caer en la depresión. Al momento de que se cae en la depresión, podemos incluso ver cómo la persona puede llegar a cierta demencia. Y esto pues ya es algo muy grave porque las demencias finalmente van avanzando. Es una enfermedad de la que se habla poco en nuestros días, pero que se ve de verdad ya muy, muy frecuente en la población adulta mayor. Entonces hay que cuidar todo esto precisamente haciendo un plan, volviendo otra vez, le llaman al nido vacío, porque no es lo mismo en tu juventud que tengas hijos, que tengas que correr saliendo del trabajo para irte por los hijos, para ir a atenderlos, ya después a lo mejor vienen los nietos, que hay cierta relación, y de repente llegar a casa y no encontrar a nadie, ¿no? O sea, llega el momento en el que dices, bueno, dejé pasar 40 años de mi vida, ¿y ahora qué? Si ya no hay nadie esperándome en casa, ¿ahora a qué me dedico? Entonces es muy conveniente utilizar el tiempo que ahora tenemos de sobra para hacer todo lo que no pudimos hacer en la juventud, que si a lo mejor a mí me gustaba pintar y yo no pude meterme a ningún taller precisamente por el tiempo, pues ahora yo puedo dedicarme a pintar, a dibujar, a hacer algo que sea realmente de mi interés, lo que nos va a ayudar mucho tanto para retardar el deterioro cognitivo que se da con la edad, indudablemente, y también para mantenernos ocupados y productivos. Qué importante entonces son las redes sociales, los amigos, la familia, mantenerse activo. Y justo hablabas entonces, Tania, de que hay ciertos recursos que pueden favorecer el adaptarse o no a estos cambios. Estaríamos hablando que esos son los recursos, las redes sociales, las amistades, los grupos, o también influye en mi estado de ánimo, mi personalidad, mi temperamento. ¿Cuáles son esos recursos adaptativos de los cuales nos hablabas y cómo empezarlos a desarrollar ya para empezar a hablar un poquito sobre lo que nuestros adultos mayores podrían hacer y también nosotros cómo poderlos ayudar? Ok, mira, es importante rescatar que el ser persona adulta mayor, el llegar a la vejez, es un proceso natural de la vida. Dicho proceso va a presentar cambios biológicos, psicológicos y sociales de manera normal. Hablemos de una persona, digamos, normal, que a lo mejor no tiene algún tipo de trastorno grave. Entonces, son cambios que se pueden dar comparados a lo mejor con los que se presentan en el cambio de la niñez a la adolescencia. Es decir, la vejez es una etapa más de la vida que debemos evitar estigmatizar. Entonces,
Al llegar a la vejez no es que nos volvamos enojones, gruñones o débiles, ansiosos, depresivos, etcétera. Más bien estamos hablando de varios estereotipos negativos que se le han adjudicado a la vejez y a la población adulta mayor. Estos estereotipos han contribuido a vulnerar a las personas mayores. Por ejemplo, cuando una persona en la juventud presenta síntomas o eventos de ansiedad o síntomas depresivos, la literatura nos dice que conforme se acentúe la edad, lo mismo pasará con este tipo en sus rasgos de personalidad. Entonces, no es que al llegar a la vejez te hagas enojón, más bien pierdes un poco la capacidad de tolerancia y por ende te enojes con mayor facilidad. Pero en realidad tu carácter y tu tipo de personalidad siempre ha sido poco tolerante y enojón. Entonces, regresando a la pregunta, las personas adultas mayores van disminuyendo esta capacidad de adaptación que a lo mejor una persona joven sí tiene. Por lo tanto, bueno, con esta etapa de confinamiento y aislamiento, pues se dará de una manera diferente conforme la edad, pero no solo por la edad, sino por el tipo de personalidad que ya cada quien tiene, por esa carga emocional que vas elaborando día con día, años con años, ¿no? Dependiendo de lo que tú vayas viviendo a lo largo de tu vida, pues va a ser como vivas también tu vejez, tanto física como emocionalmente. Tú ahora que te dedicas al ejercicio, pues sin duda si te sigues cuidando, si sigues ejercitándote, si tienes una alimentación balanceada, vas a llegar a una vejez, lo más seguro es que sea saludable, porque ya tienes ciertos hábitos que te van a ayudar a llevar una vejez bien, ¿no? En cambio, si nosotros no nos cuidamos y no vamos, en este caso, tendiendo bien hacia un buen camino de la vejez, pues sin duda vamos a tener algún problema. Tania, ¿qué crees? Se nos fue el tiempo otra vez rapidísimo. ¿Qué te parece si volviendo, además de mandar saludos que nos siguen llegando, nos hablas de este tema tan importante que seguro se ha acentuado, que es el tema de la soledad, también en los adultos mayores? Y ustedes, amigos, sigan mandando sus preguntas, aprovechen a la especialista, ya volvemos. Bien, queridos amigos, seguimos conversando con la psicóloga Tania. Oye, Tania, ahora sí explícanos rápidamente cómo es esto de ser ¿se me fue? Psicogerontólogo, parece trabalenguas. No había escuchado este término. Explícanos un poquito a nuestros queridos siminautas qué es, para que pues también tengan conocimiento de esto. Ok, mira, la gerontología es una rama que se especializa en atender a las personas adultas mayores. Una persona adulta mayor a partir de los 60 años ya es tratada, se sugiere que sea tratada por un geriatra. La geriatría es la rama de la medicina en específico que atiende a las personas adultas mayores. Dentro de la gerontología como tal puede entrar un abogado, puede entrar un economista, puede entrar un psicólogo, un trabajador social, todos ellos que tengan siempre el trabajo enfocado hacia las personas adultas mayores. Entonces por eso se le llama gerontólogo. Yo me pongo psicogerontóloga porque finalmente soy psicóloga especialista en adultos mayores. Ok, fíjate, tenemos un montón de preguntas. ¿Te parece bien si les damos respuesta y nos salimos un poquito del guión para que todos nuestros siminautas se vayan con algo del programa? Claro que sí. Mira, primero Lupita Alperte, saludos desde Franquicias de Tenosique, Tabasco. Saludos, Lupita. También por acá nos mandan más saludos de Rodri Hernández, Zárate Mariela, Elfega Flores, Carolina Munja, los saludos, Noé Reyes, Fermina Danza, saludos a todos ellos. Y por acá nos pregunta Evelyn que su abuelita ha tenido problemas de sueño durante el confinamiento, que tiene miedo a contagiarse, que qué le podríamos recomendar. Ok, bueno, en este caso es bien importante seguir una rutina. Implementar una rutina para esta época de confinamiento. ¿Por qué? Porque no pido que estemos al pendiente del reloj, porque entonces eso puede abrumarlos un poquito.
pero sí es importante llevar una rutina que establezca algún cierto tipo de ejercicio. Este ejercicio nos va a ayudar a mantener la fuerza, nos ayuda a mantener la resistencia, flexibilidad de los músculos y de las articulaciones, además de mantener el equilibrio, y por lo tanto se reduciría el riesgo de caída. Dentro de esta rutina es importante la higiene del sueño, así es como se le llama. Deben de tener horarios establecidos de sueño y evitar dormir en el día. Nunca falta a lo mejor alguna siesta después de la comida, pero debe de ser de 20 o por mucho 30 minutos para que a ellos no les genere ansiedad al momento de llegar la noche y que les presente algún insomnio, porque entonces ya estaríamos hablando de un trastorno del sueño que también se va a ver reflejado en su calidad de vida. Entonces es importante que dentro de esta rutina, así como hay horarios establecidos de alimentos, también haya horarios establecidos de el sueño. Ok. También nos pregunta Miguel Muñoz, buenas tardes, ¿de qué edad? Saludos Miguel, ¿de qué edad se considera un adulto mayor actualmente? Muy bien, actualmente en lo que es la República Mexicana, en lo que es México, es a partir de los 60 años, y en varios países de todo el mundo es a partir de los 60. Se habla de adulto mayor en un país en etapa de crecimiento, en crecimiento en desarrollo, es a partir de los 60 años. En un país desarrollado ya se considera a partir de los 65 años. Es un poco complicado aquí en México porque la ley de las personas, la ley de los derechos de las personas adultas mayores nos marca que una persona adulta mayor es a partir de los 60 años. Sin embargo, se están proporcionando algunas ayudas antes eran a partir de los 65 y ahorita es a partir de los 68, la pensión de adultos mayores, que ahorita ya es universal. Entonces, es complicado seguir esto. De hecho, hay una convención que no se firmó la administración anterior del presidente, precisamente porque teníamos estos vacíos, ¿no? Es a partir de los 60 años, pero en realidad una jubilación empieza a los 65 y en realidad es a partir de los 68 donde yo les estoy dando una pensión. Pero en México se considera adulto mayor a partir de los 60 años. Bueno, ahí sí, ciertamente hay algunos huecos. Francisco Villa, excelente, Tania, siempre en pro del adulto mayor. Gracias. También nos comenta excelentes comentarios de gran información y guía para todos, que dice que todavía le falta mucho, que bueno. Y también Francisco nos dice saludos a la doctora Mari Carmen Villafaña, también le mandamos un gran saludo por todo este esfuerzo que está haciendo ahora con todo este tema de la contingencia. Y seguimos con preguntas, Tania, te digo que nos están llegando varias. Nos preguntan, el Fega Flores, la que nos preguntó que qué tan cierto es que se dice que cuando la persona adulta se jubila se muere, entonces ¿es más difícil la jubilación para los hombres? Sí, es más difícil, precisamente por todo este tema de lo social. La mujer siempre se mantiene activa. De hecho, podemos decir que la mujer pues prácticamente nunca se jubila, porque en casa sigue haciendo limpieza, sigue lavando la ropa, sigue haciendo de comer. Entonces son actividades de las que difícilmente se podrá jubilar, cosa que un hombre muchas veces cuando deja de trabajar, a lo mejor se tiene el sueño dorado de que vamos a poder viajar toda la vida, todo lo que nos reste de vida, pero es muy difícil, dado que llegar a la vejez ya conlleva también ciertas enfermedades crónico-degenerativas que requieren también pues la economía suficiente para poder hacerle frente a este tipo de enfermedades. Entonces es más difícil para el hombre adaptarse, porque a lo mejor si yo nunca he hecho de comer, pues cómo ahora me vas a poner a hacer a lo mejor un arroz, o cómo me vas a pedir que yo te esté ayudando a hacer el aseo de la casa, y aparte yo no me jubilé para eso, ¿no? Tiene mucho que ver también nuestra cultura, ¿no? De una sociedad machista, sí, claro, y que difícilmente la vamos a poder cambiar. Así es. Lupita Alpert dice, considero también hay que verle el lado bueno a la cuarentena. Eso me gusta, Lupita. Hablando de esos adultos mayores que siempre están solos en casa, que viven en casa de hijos, y pues ellos por necesidades de trabajo salen. En esta situación, ellos están viviendo atención y compañía en convivencia, en el mejor de los casos, ¿no, Tania? Efectivamente, y es, lo que yo les recomiendo para evitar algún sentimiento de temor o de miedo ante la pandemia es precisamente la socialización.
Afortunadamente ahorita tenemos todos estos equipos electrónicos que podemos hacer una videollamada, una llamada de voz, un mensaje. Y hay que enseñarles, ¿no? También. Efectivamente, esto que nos comenta ahorita nuestra Siminauta es que podemos hacer uso de esta compañía para que por medio a lo mejor de algún familiar podamos tener una videollamada con otras personas con las que pues tiene rato que no nos podemos ver por toda esta pandemia. Entonces esto nos ayuda mucho. Hay adultos mayores que ya que manejan muy bien la tecnología y saben perfecto hacer videollamadas y utilizan redes sociales de forma maravillosa. Hay otros que no tanto. Entonces esto nos ayuda mucho porque las relaciones intergeneracionales se promueven más y entonces está en contacto con tanto la tecnología como incluso a lo mejor algún juego nuevo que puedes descargar en el teléfono y lo puedes compartir en este caso con un adulto mayor. Entonces eso les ayuda mucho porque finalmente siguen con alguna actividad, claro, puede ser productiva. Oye, también Ariel Torres, saludos a los especialistas, a la especialista Tania, gracias por la información, gracias a ti Ariel por estarnos viendo. Blanquis Pérez, mi mami tiene miedo a toda esta situación que estamos viviendo, ella tiene 78 años. Nidia, que nos está viendo, saludos Nidia, esta es la camisa que me regalaste, mira, me la puse. ¿Y qué le podemos decir a Blanquis Pérez, que su mami pues tiene con miedo y tiene 78 años? Lo primero que les recomiendo es disminuir el tiempo que pasan en el televisor, sobre todo en los noticieros. Sí, no claro. estoy diciendo que les demos la espalda a todos los noticieros, simplemente hay que disminuirlos y sí debemos estar informados, pero sugiero no sobresaturarnos de información que podría llevarnos a un estado anímico de tristeza, de temor o inclusive de ansiedad. Les recomiendo también dedicar una parte del tiempo a realizar estimulación cognitiva. Eso es bueno. Por ejemplo, ejercicios matemáticos básicos, resolver algún crucigrama, sopas de letras, efectuar alguna lectura breve. Es muy recomendable leer 30 minutos diarios y si es posible comentar la lectura, ahorita aprovechando que estamos en familia, y eso también nos ayuda a retardar algún deterioro cognitivo. Recordemos que el deterioro cognitivo se da de una forma más apresurada cuando la persona es muy poco sociable. Wow. Entonces, si esta persona se encuentra en aislamiento, pues se puede generar mayor deterioro. Qué interesante. Tania, otra vez se nos va el tiempo rapidísimo. Siguen llegando las preguntas. Tengo también yo muchas preguntas que hacerte. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Siminautas, no se despeguen, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, queridos y mis amigos. Seguimos platicando con la psicóloga Tania. Ella es se me va, ¿te parece trabalenguas? Psicóloga especialista en adultos mayores, para no confundirme. Y pues ya nos hablabas de cómo poder ayudar a nuestros adultos mayores, cómo estimularlos cognitivamente, físicamente, no exponerlos tanto a las noticias, acompañarlos emocionalmente también. Y bueno, nos siguen llegando un montón de preguntas, Tani, y el tiempo apremia. Rápidamente, Miguel Muñoz nos dice, saludos Miguel, ¿saben si existen asilos en los que con anticipación se pueda apartar y después utilizar el servicio? Es muy difícil. Lo primero que te va a pedir, ya sea una casa hogar, un centro gerontológico, una residencia, es que la persona adulta mayor desee ingresar de manera voluntaria. Entonces es muy difícil que desde, no sé, 5 años antes tú estés pensando en ingresar a un centro así, cuando lamentablemente tenemos todavía esa idea de que llegar a vivir a un centro gerontológico de manera permanente es prácticamente porque la familia te abandona. Actualmente me encuentro trabajando en la residencia Mier y Pesado. Cuando gustes puedes venir a conocer, es un lugar muy lindo, tenemos mucha población activa, son personas que desde que ingresaron aquí les gusta vivir aquí, tienen actividades todos los días, ahorita los hemos reducido un poco por todo esto de la pandemia, pero ellos viven muy contentos. Tenemos una persona incluso de 99 años, wow, que de verdad si tú la vieras no se le ven los 99 por ningún lado. Puedes tener una plática con ella de una manera muy bien. Te digo, están inmersos en actividades diarias
Entonces es difícil que en algún lugar puedas tú apartar un lugarcito para ya después irte a vivir cuando tú quieras. Pero también es una buena opción para no descartarla para poder vivir en un futuro. Recordemos que ahorita hay menos hijos que cuidar a tanto a la mamá como al papá. Entonces ahorita ya disminuyó mucho la natalidad, si acaso puedes tener un solo hijo y finalmente ese hijo tiene que seguir trabajando y tiene que seguir haciendo su vida. No podemos como adultos mayores depender tampoco de nuestros hijos. Hoy también nos manda Ramón Ramírez, muchas felicidades. Tania, familia Ramírez Vidales, nos manda saludos. Y también nos pregunta, mi mamá y mi tía te están viendo, Maru y Tere. Saludos a Maru y Tere. Si mi mamá tiene angustia y frustración por sus conocidos adultos mayores que siguen saliendo, ¿qué le podemos decir a Maru y Tere para que pues puedan ayudar a estos adultos mayores que siguen saliendo? Ojalá que de verdad nos tomáramos todo esto en serio. Recordemos que a quien más les está afectando todo este virus es a las personas adultas mayores por toda la comorbilidad que se tiene con las enfermedades que ya tienen adquiridas. Pero finalmente todos tenemos ese mismo riesgo. Ojalá que pues estas personas adultas mayores, si no es necesario, no salgan. Debemos de tener mucha empatía si nosotros podemos ayudarles para acercarles lo que es a lo mejor las verduras, la fruta, lo que ellos van necesitando para que ellos no puedan salir, eso les ayudaría muchísimo. Gracias. Nidia dice que me veo muy bien con esa camisa. Bueno, claro, tú me la regalaste, amiga. Oye, se nos fue el tiempo bien rápido en puras preguntas. Eso me da mucho gusto porque significa que muchas personas están interesadas en ayudar a sus adultos mayores, o ellos como adultos mayores están interesados en cuidar su salud emocional. ¿Qué te parece si volvemos a agendar, Tania, para hacer un programa de algo que ya no te pregunté y que nada más así de unos minutos antes de que nos vayamos, sobre la soledad que siente el adulto mayor y que ahora se está agudizando? Así, rápido, ¿qué podemos decirle a los adultos mayores que se están sintiendo solos? Y nosotros como familia, ¿cómo podemos ayudarlos a que no se sientan solos? En mi paso por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, hicimos un ejercicio, un programa, donde se les habla de lo que son sus derechos. Ellos deben conocer los derechos y una vez conociéndolos pueden exigirlos. Nos ayuda mucho tomar un pequeño grupo de adultos mayores, explicarles todos estos derechos que ellos tienen y que ellos los vayan transmitiendo de boca en boca. Eso nos ayudó muchísimo. Y una vez que ellos conocen sus derechos, les sirve para empoderarse, para realmente decir, a ver, alto, yo tengo derecho a esto y a esto. Está bien, padre. Y ahora en adelante lo voy a hacer. Eso nos ayuda mucho porque entonces no le damos pie a la soledad. Ok. Oye, ¿y qué tan conveniente, Tania, ahora que pues ya nos den luz verde de irnos reincorporando paulatinamente a nuestras actividades, qué tan conveniente es que nuestros adultos mayores se incorporen a grupos de adultos mayores en las delegaciones, en las colonias, que empiecen a salir? ¿Sería recomendable o mejor esperar tantito? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que una vez que nos den luz verde por parte de las autoridades sanitarias, podemos incorporarnos a nuestra vida normal. Lo que te comentaba, no va a volver a ser normal por todo lo que ya hemos ido viviendo, pero es muy recomendable que los adultos mayores salgan de sus casas, se promuevan en algún grupo. Es muy padre para ellos. Muchas veces se enfrascan a lo mejor en todos sus problemas que tienen del día a día, pero el escuchar que a lo mejor existen otras personas con un sentido de vida diferente y que también les ha costado trabajo llegar a donde están, entonces a ellos les da mucho ánimo de decir, bueno, los problemas que a lo mejor yo pensé que eran devastadores no lo son. Entonces eso les puede ayudar a empoderarse y sacar pues esas agallas, ¿no?, que a lo mejor están por ahí guardadas. Yo la verdad recomiendo mucho que se incorporen a algún club, a algún centro, pero que vayan siempre a alguna actividad. Y además es maravilloso. A mí me gusta mucho ir con mi mamá y las muchachas que ella les dice, las saludos a todas ellas, porque cuentan historias increíbles y te la pasas fenomenal. A veces nada más es cuestión de abrirte un poquito y escucharlas, de verdad que es maravilloso. Les digo, saludos a mi mamá y a todas las muchachas, ojalá que pronto se vuelvan a ver para desayunar. Y oye, rápidamente, algún lugar donde puedan conocer qué grupo les queda cerca, algún número en la delegación, en el DIF, a dónde pueden acudir y se puedan informar sobre el grupo que más les quede cerquita. Ok, el INAPAM tiene, si no mal recuerdo, 120 clubes a nivel nacional.
Y bueno, el marcar al INAPAM, a lo mejor ya una vez que termine la pandemia, ellos te pueden referir al club más cercano de tu casa. Y eso es bueno porque tampoco te tienes que trasladar mucho, muy lejos de tu comunidad para seguir con actividades. Eso sería una. Hay varias residencias de día que pertenecen a la Junta de Asistencia Privada que tienen varias actividades. Puede ser una residencia de día o estancia de día donde pueden ir las personas a lo mejor de 8 de la mañana a 4 de la tarde, algunas te dan comida ahí y ya después regresas a tu casa normal. Esa es la diferencia de un centro gerontológico. En la estancia de día es una atención temporal y en un centro gerontológico ya es una atención permanente. Y además creo que lo valioso también es que al platicar con otras personas que estén pasando lo mismo que tú, te dejas de sentir solo, sabes que no estás pasando no eres el único que está pasando por lo mismo. Yo creo que emocionalmente también te sientes acompañado, ¿no? Oye, Tania, rápidamente, para los adultos mayores que nos están escuchando, ¿cuál es el momento en el que van a identificar que ya necesitan contactar con un especialista, con un psicólogo? Rápidamente. Yo creo que es muy importante irnos conociendo, conocer nuestras emociones, no reprimirlas. En el momento en el que yo no me siento a gusto con lo que yo estoy sintiendo o con mis pensamientos o con lo que estoy viviendo, es importante pedir ayuda. Se puede empezar, te digo, por el médico familiar o en este caso el médico geriatra o con el psicólogo. Debemos de ir haciendo esta rutina y darle el mayor papel al psicólogo. Excelente. Y nos queda un minutito, Tania. A manera de conclusión, ¿qué les podemos decir a los adultos mayores, a nuestros siminautas que nos estuvieron viendo y estuvieron haciendo todas sus preguntas? Pues me gustó mucho la frase que dijiste al inicio, que tiene que ver con que nada es para siempre. Esto es de manera temporal. Seamos un poquito pacientes para que todo esto pase y ya una vez que pase, si alguien estaba ya en alguna actividad, incorporarse. Y en caso de que no, pues es una oportunidad para conocer mayores cosas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? No puedo estar en casa todo el día. ¿A qué me quiero dedicar? Ojalá que la persona más importante que tengo, que es mi mamá, sé que me está escuchando, ojalá que se pudiera... Saludos a tu mami. Gracias. Ojalá que se pudiera realmente interesar porque sigo sin hacerla entender en este aspecto. Es poco a poquito, tenemos que tener mucha paciencia, entonces pues a buscar grupos, a hacer amigos, mantenerse activos mentalmente, físicamente, va a prevenir la demencia, entonces todo eso es maravilloso. Muchísimas gracias, Tania, por habernos acompañado, muchísimas gracias por hacer el enlace y de verdad que ojalá pronto puedas estar ya aquí en cabina haciendo otro programa con nosotros. Claro que sí, muchas gracias Luis, gracias a todos los siminautas por escucharnos. Estoy a la orden, lo que gusten y pronto nos vemos. Saludos a la doctora Cristina, ya no alcanzamos a leer tu comentario y muchísimas gracias a ustedes, queridos siminautas, como siempre se los he dicho, hay algo que nunca regresa y es el tiempo, les agradezco por su tiempo. El siguiente jueves también es jueves de Simichat y les recuerdo que ser feliz sí se puede. Hasta la próxima.